Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, ya sea las redes del Senado de la República o las de una servidora. Bienvenidas, bienvenidos todos al Senado de la República, la casa de la oposición. Lo sucedido este fin de semana en la Cámara de Diputados es indignante. Morena y sus partidos aliados aprobaron al vapor adscribir a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y se burlaron así de la Constitución. El presidente López Obrador prometió pacificar al país en 6 meses y mintió. Prometió fortalecer a las policías estatales y municipales y mintió. Prometió que las Fuerzas Armadas dejarían de hacer tareas de seguridad pública y también mintió. Han sido 4 años de mentiras y más mentiras. La estrategia de abrazar a los delincuentes ha puesto en un riesgo constante a los mexicanos. Más de 124,000 personas han sido asesinadas y más de 35,000 mexicanos se encuentran desaparecidos. Los índices delictivos van en incremento. En el primer trienio de este gobierno, los homicidios dolosos aumentaron un 60%, las violaciones aumentaron un 49%, la extorsión casi un 40% aumentó. Las lesiones dolosas aumentaron más del 7% y los feminicidios aumentaron más de un 4%, solo por mencionar algunos delitos. El gobierno federal ha abandonado a las fuerzas policiales civiles. En 2020 recortó el presupuesto para el programa del fortalecimiento de seguridad pública, aquel que conocíamos como Fortasec. En 2021 todo el Fortasec lo eliminaron. Mientras tanto, a la Guardia Nacional en su último año le dieron el mismo presupuesto que le dieron al Fortasec en toda su vida de operación. ¿Para qué? ¿Para qué servía este recurso? Pues evidentemente era para que las policías municipales y estatales tuvieran capacitación, profesionalización, armamento y se establecieran acciones reales para prevenir el delito. Pero nada de eso le importó al gobierno federal, porque han desmantelado a los estados y a los municipios. Y ese es el verdadero riesgo, que si no se fortalecen a las policías civiles, la militarización será para siempre. Prometieron desde el gobierno federal que la Guardia Nacional sería un instrumento para servir a los mexicanos, para prevenir los delitos, para preservar la seguridad pública, para recuperar la paz, decían. Nada de esto fue cierto. En 3 años no ha disminuido la violencia, todo lo contrario. Desde Baja California hasta Quintana Roo, el país está sumido en una ola de violencia inhumana. El señor de las mentiras de Palacio Nacional quiere perpetuar la presencia del ejército en las calles. Miren, si fuera su lógica, su racionalidad fuera regresarlos, tendría que estar invirtiendo en la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La policía civil, pero no lo hace porque los ha abandonado. Le mintieron al pueblo de México y Morena ha hecho el trabajo sucio en la Cámara de Diputados para violar la Constitución y el proceso legislativo. Nosotros aquí en el Senado de la República, como bloque de oposición, daremos cifras claras de cómo la estrategia de seguridad ha fallado. Argumentaremos con base en la Constitución y los tratados internacionales y defenderemos a los mexicanos porque claramente no necesitamos un país militarizado. Nosotros no permitiremos aquí, en el Senado de la República, que se haga un procedimiento fast track como están acostumbrados. Es necesario que se abra la discusión en las comisiones. Es necesario escuchar especialistas. Es necesario darle voz a las víctimas. Si los legisladores del presidente insisten en aprobar esa aberración legislativa, acudiremos a la Corte a interponer una acción de inconstitucionalidad y, si es necesario, acudiremos a instancias internacionales. Desde aquí le decimos al presidente López Obrador, ya basta, no insista en querer pasar por encima de los demás poderes. Los ministros no deben obedecer a sus caprichos, los ministros deben hacer justicia y respetar la Constitución. La lealtad no es para el presidente en turno, la lealtad debe ser
para los mexicanos. Ya deje, señor presidente, de presionar a los ministros. Con sus declaraciones se confirma que no tiene un proyecto de país, sino tiene una ambición desmedida y personal. Basta de sentirse el dueño de México y de querer tratar como títeres a los demás poderes. El Estado de Derecho debe fortalecerse hoy más que nunca. En cuanto a la amenaza que el presidente López Obrador ha hecho para aquellos senadores que votemos en contra de la militarización y que ha dicho ya serán exhibidos en la mañanera, desde aquí, desde el Senado de la República, le digo, anote mi nombre, Kenia López Rabadán, porque no apoyaré esta estrategia fallida y dañina que está ensangrentando a México. Deje ya, señor presidente, de amenazar a los senadores. Respete al poder legislativo. No ocupe los recursos de los mexicanos con toda la infraestructura que tiene en la mañanera para amedrentar a quienes votaremos. Es un abuso del poder lo que está haciendo y es un abuso con recursos públicos. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas.